Bendiciones abundantes para ti. Bienvenido nuevamente. Estoy compartiendo contigo otra enseñanza del pastor Joseph Prince. En este caso son las notas de un sermón que yo quiero compartir contigo. Este sermón fue compartido el domingo 22 de noviembre del 2020, es decir, el año pasado. Y el título de este sermón es ¿qué significa caer de la gracia? Muchos hermanos me preguntan esto, es una pregunta que recibo constantemente y yo tenía en mi corazón desde hace meses traducirles estas notas, así que ahora lo hago pidiéndole a Dios te bendigan. Estas son las notas sobre el sermón ¿Qué significa caer de la gracia? Predicado por el pastor Joseph Prince el domingo 22 de noviembre de 2020 en el Centro de Artes Escénicas The Star en Singapur. Esperamos que las notas de este sermón te sean de gran aliento. La visión general. Punto 1. Introducción. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Punto número 2. ¿Qué significa realmente caer de la gracia? Punto 3, tu parte no es ganarte las bendiciones de Dios, sino simplemente recibirlas por gracia. 4, caes de la gracia cuando dependes de tu propio esfuerzo para obtener lo que Dios ya te ha dado. Punto número 5, solo la gracia puede producir excelencia moral en tu vida. 6, solo la gracia puede proporcionarte favor divino y paz con las personas. 7, la gracia, no la ley, es el corazón de la verdadera santidad. Punto número 8, bajo la gracia fluyen la salud divina y la sanidad. 9, bajo la gracia recibes favor en tu matrimonio y relaciones. Y el punto número 10 es la oración final. Así que vamos a ver la introducción. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Continuamos con el sermón de la semana pasada, 5 veces más favor y provisión, donde exploramos cómo podemos aprender de las historias del Antiguo Testamento, porque nos proporcionan tipos y sombras de verdades bíblicas que son relevantes para nosotros hoy. Primera de Corintios 10:11. Y el enlace a este escrito te lo voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas leerlo, estudiar lo que estoy compartiendo contigo aquí. Gálatas 4:30 dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En las notas tienen un sermón que es una recomendación que hizo el pastor que leamos el capítulo entero de Gálatas 4. Yo lo he incluido en estas notas y te lo voy a dejar para que lo leas cuando quieras estudiar estas notas y sigo leyendo el documento. Hoy estamos edificando sobre la enseñanza de Gálatas 4 de la semana pasada al mirar Gálatas 5, que declara que la ley ha sido expulsada. Hoy ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Explica este punto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libertad aquí se refiere a ser liberado de la ley, no a ser liberado de pecar. Solo cuando estás libre de la ley puedes seguir al Espíritu y caminar en santidad. Es el Espíritu Santo en nosotros quien nos produce la santidad que la ley no puede producir. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud no se refiere al pecado, sino a la ley. Hoy estamos bajo la gracia de Dios y no más bajo la ley. Este es el punto siguiente. ¿Qué significa realmente caer de la gracia? Y aquí les he dejado un versículo en inglés. Y dice Gálatas 5:4. En la versión King James, Cristo ha quedado sin ningún efecto en ustedes, en cualquiera de vosotros que es justificado por la ley. De la gracia habéis caído. Y estoy poniendo también Gálatas 5:4 en la Nueva Traducción Viviente que dice, pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Y la Reina Valera
1960, Gálatas 4 nuevamente dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. A menudo se nos enseña que si tenemos pecado en nuestras vidas, Cristo deja de tener efecto en nosotros, o que estamos separados o desligados de Cristo. Sin embargo, lo que dice Gálatas 5:4 es que Cristo deja de tener efecto para cualquiera que esté tratando de ser justificado por la ley. Cristo deja de tener efecto para cualquiera o en cualquiera que esté tratando de ser justificado por la ley. Esta gente ha caído de la gracia. El pastor Prince reitera que está en contra del pecado y que es por el mayor bien del hombre tener a Cristo en su vida. Esta parte donde dice en Gálatas 5:4, de la gracia habéis caído. La palabra caído indica que la gracia es un terreno elevado del que una persona puede caer. Haber caído de la gracia muestra que la gracia es más alta que la ley. Caer de la gracia no ocurre cuando una persona ha pecado, sino cuando está tratando de guardar la ley para ser justo. Caer de la gracia no se refiere a caer en pecado, se refiere a regresar bajo la ley, a estar bajo la ley. Cristo ha quedado sin ningún efecto en ustedes. Está explicando esta sección de este versículo de Gálatas 5:4 en la versión King James, que dice así, que lee así: Cristo ha quedado sin ningún efecto en ustedes, en cualquiera de vosotros que es justificado por la ley, de la gracia habéis caído. El versículo establece que el ustedes al que se refiere aquí es una persona que, uno, que es justificada por la ley; dos, a quien Cristo no tiene efecto sobre él; y tres, que ha caído de la gracia. Esta es una situación muy triste para estar. Ciertamente queremos que Cristo tenga un efecto en nuestras vidas, ya sea en el área de sanidad, provisión o liberación. ¿Qué hace que Cristo no tenga ningún efecto en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace que Cristo no tenga ningún efecto en nuestras vidas? Cuando hemos sido justificados por la gracia, pero luego nos ponemos nosotros mismos de nuevo bajo la ley para ganarnos las bendiciones de Dios, es entonces cuando Cristo deja de tener efecto en nuestras vidas. Lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, cargando el castigo completo por nuestros pecados y dándonos su justicia, es la razón por la que podemos ser bendecidos hoy. Por todo lo que Cristo hizo en el madero, es la razón por la que podemos ser bendecidos hoy. Entonces, cuando tratamos de ganar las bendiciones de Dios, en lugar de simplemente recibirlas por lo que Cristo ha hecho, entonces Cristo deja de tener efecto en nuestras vidas. Y esto es lo que significa caer de la gracia. En realidad, la mentalidad misma de tengo que guardar la ley antes de que Cristo tenga efecto en mi vida hace que la gente caiga de la gracia. ¿Cómo sabemos que no es el pecado lo que hace que Cristo no tenga efecto en nuestras vidas? En los evangelios, muchas de las personas que tocaron a Jesús y fueron sanadas milagrosamente eran evidentemente pecadores. Sin embargo, pudieron acercarse, tocar a Jesús y recibir de él. Obviamente, el pecado no hace que Cristo deje de tener efecto en la vida de una persona. De hecho, Jesús les dijo a los fariseos que lo juzgaron por comer con pecadores, que no son los enfermos los que necesitaban que son los enfermos los que necesitaban un médico y no los sanos. Jesús había venido al mundo para llamar a los pecadores, no a los justos, al arrepentimiento. Marcos 2:17. La verdad es que nadie en el mundo era justo hasta que Jesús murió en la cruz por todos nosotros, ni siquiera los fariseos que pensaban que eran justos. Para permanecer fieles al Evangelio debemos permanecer fieles a las Escrituras y no permitir que las ideas humanas sobre la vida cristiana lo alteren. Algunos ejemplos de estas ideas hechas por el hombre incluyen: a menos que vivas una vida santa y sin pecado, no podrás ser sanado. Y debes sufrir por cada pecado conocido en tu vida antes de que Dios pueda sanarte. Estas son ideas religiosas. Tales ideas hacen que las personas se sientan condenadas y responsables de la enfermedad que enfrentan ellos
o sus seres queridos. Ningún ser humano puede soportar esa pesada carga, y la obra terminada de Jesús en la cruz se aseguró que nunca tuviéramos que sentirnos así. Hacer que la gente se sintiera llena de carga y condena por sus pecados es lo que hicieron los fariseos. Y Jesús les dijo por ello en Lucas 11:46 en la Nueva Versión Internacional: hay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no las levantan no levantan ni un dedo para ayudarlos. En lugar de poner la carga del pecado sobre las personas como lo hicieron los fariseos, Jesús los llamó a sí mismo y les dio el descanso. Mateo 11:28. Y cuando estamos en carencia o luchando, es cuando estamos en carencia o luchando que más necesitamos a Cristo para que tenga efecto en nuestras vidas. Isaías 26:3. Gálatas 5:4 en la versión King James dice: Cristo ha quedado sin ningún efecto en ustedes, en cualquiera de vosotros que es justificado por la ley de la gracia, habéis caído. Lo voy a volver a leer. Gálatas 5:4. Cristo ha quedado sin ningún efecto en ustedes, en cualquiera de vosotros que es justificado por la ley de la gracia, habéis caído. Sin ningún efecto. Esta es la palabra griega katargeo, que significa que Cristo todavía está presente y tiene poder, pero en lo que respecta a la persona justificada por la ley, nada de su poder permea en su vida. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir, es esta misma palabra katargeo, se usa aquí, describiendo cómo el diablo alguna vez tuvo el poder de la muerte, pero ese poder ha sido destruido por Jesús. El diablo todavía está en el mundo, pero no tiene más poder para ejecutar la muerte en tu vida. En cambio, Jesús ahora tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Tu parte no es ganarte las bendiciones de Dios, sino simplemente recibirlas por gracia. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Eso incluye el regalo más importante, el regalo de la salvación, y también todas las demás bendiciones posteriores: sanidad, provisión, buen éxito, relaciones felices y saludables, etc. Todas estas bendiciones son inmerecidas, no se pueden ganar y son sin ningún mérito de nuestra parte. El hecho de que la gracia nos haya sido dada gratuita y libremente no significa que haya sido a bajo costo. Le costó a Dios su Hijo amado, que tuvo que dar su vida en la cruz para salvarnos. Debido a que la gracia nos ha sido dada como un regalo, nuestra parte es recibirla gratuitamente. Esto puede ser un desafío porque la naturaleza humana a menudo nos hace sentir que necesitamos ganar las cosas buenas en la vida. Pero cuando un amigo te da un regalo y tú insistes en pagarlo, le robas el placer de darte ese regalo. Esto es especialmente cierto si ellos han sacrificado algo para comprarlo, como trabajar horas extras para ganar dinero extra para comprarte ese regalo. Pero cuando recibes un regalo con gratitud, le das alegría al que lo da. Recibir las bendiciones de Dios libre y gratuitamente extingue nuestro orgullo, mientras nos muestra que ningún esfuerzo nuestro o el tratar de merecerlas puede traer estas bendiciones a nuestra vida. Dios quiere que siempre seas un beneficiario, así siempre estarás agradecido con Él, reconociendo que solo Él es digno de recibir toda la gloria, el honor y el poder. Tu parte es ser beneficiario, recibir toda la bondad, las bendiciones, los dones y la gracia que Dios tiene para ti. Una vez que sabes que esto es verdad y que tienes a alguien todopoderoso que cuida de ti, es difícil que te sientas preocupado y temeroso. Jesús dijo, Juan
15:5, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Vosotros sois los pámpanos. Jesús no te dijo que intentaras o lucharas por ser una rama. Ya eres una. Como una rama conectada a la vid, que es Jesús, no necesitas esforzarte y tratar de dar fruto. Cuando simplemente te relajas, experimentarás la vida de la vid, la savia, una imagen de la gracia, fluyendo a través de ti y haciendo que lleves fruto en cada área de tu vida. De hecho, cuando luchas, la savia no puede fluir a través de la rama, lo que hace que sea difícil que des fruto. Déjalo ir y permite que la vida de la vid fluya. Cuando estás en el ambiente correcto del amor de Dios, simplemente necesitas relajarte y crecerás en la gracia, que es la única forma de crecer, segunda Pedro 3:18. Amado, no hagas oraciones desesperadas intentando guardar la ley para estar cerca de Dios, para que Él te responda. Puedes acudir a tu Padre Celestial con libertad y cómodamente y hacer oraciones denodadas para pedirle lo que necesitas en tu vida. Debido a que eres justo en Cristo, estás cerca de Él y Él está ansioso de responderte. Las personas que están enojadas por la enseñanza de la gracia afirman que esta no tiene en cuenta el papel que debe desempeñar el cristiano, pero la verdad es que Dios quiere que confiemos completamente en su gracia y no en nuestro propio esfuerzo. Gálatas 5:4 en la versión ESV. Estás separado de Cristo. Tú que quieres ser justificado por la ley, te has caído de la gracia. Las diversas traducciones de Gálatas 5:4 explican claramente lo que significa caer de la gracia. Estar separado de Cristo, coniber, la versión coniber, haber acabado con Cristo y haber desertado de la gracia, la versión de Moffat, haber terminado con Cristo y haber perdido tu conexión con el favor de Dios, Goodspeed, es la versión Goodspeed. Cortarte a ti mismo del poder de Cristo y ponerte fuera del alcance de su gracia. Esto dice la versión Phillips. Basándonos en estas definiciones, definitivamente no queremos encontrarnos fuera del alcance de la gracia de Dios. Caes de la gracia cuando dependes de tu propio esfuerzo para obtener lo que Dios ya te ha dado. Caes de la gracia cuando dependes de tu propio esfuerzo para obtener lo que Dios ya te ha dado. Caer de la gracia no significa caer en pecado. De hecho, mucho antes de que alguien cayera en pecado, habría caído de la gracia. Podemos ver un ejemplo de esto en lo que le sucedió a los hijos de Israel en el desierto, cuando Dios los sacó por primera vez de Egipto a través del Mar Rojo hacia las aguas amargas de Mara. Nunca estuvieron tentados a construir un becerro de oro para adorar, a pesar de que tenían el oro para hacerlo, porque salieron de Egipto con riquezas de los egipcios como pago retroactivo por todos los años de trabajo. Fue solo al pie del monte Sinaí, donde los israelitas se jactaron de su justicia propia y alardearon de su capacidad para guardar el pacto de Dios con ellos, diciendo, todo lo que Dios dice lo podemos hacer y lo haremos. Éxodo 19:8 en la versión King James. Que Dios les dio, fue cuando ellos dijeron esto, todo lo que Dios dice lo podemos y lo vamos a hacer, fue entonces que Dios les dio los 10 mandamientos y este fue el resultado. Moisés les dijo a los israelitas que no se acercaran al monte del Señor. Antes de ese momento de su travesía, Dios siempre había estado cerca de ellos en forma de columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche. Pero una vez que Israel se sometió a la ley, Dios tuvo que adoptar un tono distante con ellos. Los israelitas casi inmediatamente construyeron un becerro de oro, rompiendo el primer mandamiento mismo, que era no tener ningún otro Dios delante de Dios. Éxodo 20:3-4. Los israelitas cayeron de la gracia primero, cuando ellos alardearon de sus propias fuerzas para guardar la ley de Dios, y después rápidamente resultó el pecado. Como creyentes que hemos sido salvos y justificados por gracia,
No estamos destinados a guardar la ley por nuestras propias o con nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu que vive en nosotros. No estar bajo la ley no significa que nos volvamos locos y comencemos a cometer toda clase de pecados. De hecho, cuando luchas por guardar la ley, estás presumiendo de tus propias fuerzas y terminas activando tu carne y produciendo las obras de la carne, es decir, el pecado. Gálatas 5, 19 a 21. Esto se debe a que la fuerza o el poder del pecado es la ley. 1 Corintios 15, 56. Pero cuando tú recibes la gracia, terminas produciendo el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Las obras de la carne es igual a el resultado del esfuerzo propio. El fruto del Espíritu es igual a el resultado de la vida de Dios en ti. Es por eso que una de las tácticas del enemigo es venir en forma de espíritu religioso para dar la impresión de que necesitas guardar la ley para recibir las bendiciones de Dios, activando así tu carne. Solo la gracia puede producir excelencia moral en tu vida. Cuando se trata de caer en pecado, como el adulterio, por ejemplo, esto casi nunca comienza con la intención de pecar. En cambio, comienza con la presunción de nuestras propias fuerzas, pensando que podemos manejar la tentación. Cuando confiamos en nuestra propia carne, terminamos abriéndonos a una mayor tentación, como invitar a alguien del sexo opuesto a casa o estar a solas con ellos. El caer en pecado comienza precisamente cuando ponemos nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos humanos, lo que Pablo nos dice en Filipenses 3:3 que no hagamos. El único camino a la verdadera santidad y a la excelencia moral es a través de la gracia de Dios, no tratando de guardar la ley. Dado que la gracia se define como Dios dándonos, podemos decir que la gracia es suministro. Cuando recibes la gracia, eres suplido con el deseo o te es suplido el deseo y la habilidad de cumplir e incluso superar las expectativas de la ley. Es por eso que la gracia es lo que te mantiene alejado del pecado. Cuando caes en la gracia a través de depender de tu propia fuerza o esfuerzo propio, tienes que suplirte y abastecerte a ti mismo basado en tus propias habilidades que son limitadas, a diferencia del suministro de Dios. Es a menudo entonces cuando caerás en pecado. Esto fue experimentado por Esaú en la Biblia, Hebreos 12, 14 a 16. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Seguir la paz versus raíz de amargura. Albergar amargura es lo opuesto a buscar la paz con las personas y esto sucede a menudo cuando alguien cae de la gracia. Retener amargura en tu corazón afecta lo que hablas y tus relaciones y a menudo causa que los demás también se amarguen. Santidad versus fornicario o profano. Cuando se trata de pecado, muchas personas piensan en inmoralidad sexual. Es en esencia, Hebreos 12:14 nos dice que es solo por la gracia de Dios que podemos buscar la paz con todas las personas y la santidad. Y es cuando caemos de la gracia de Dios que terminamos teniendo una raíz de amargura y terminamos practicando la fornicación y la impiedad. Muchas personas que tratan de ser justificadas por la ley son personas con amargura, que están resentidas con los demás, particularmente resentidas con los que están bajo la gracia. Gálatas 4:29, al igual que los fariseos. El mayor problema de Jesús no fue de los pecadores, fue de las personas que conocían la Biblia y aparentemente parecían impecables, pero que en realidad estaban llenas de justicia propia. ¿Por qué muchas personas religiosas que tratan de guardar la ley para estar bien con Dios tienen pecados secretos? La respuesta es que mucho antes de que tuvieran esa esclavitud en sus vidas, estas personas habían caído de la gracia. Cuando confías en tu propia fuerza en lugar de en la gracia de Dios, el pecado se vuelve tan atractivo y fuerte que no tienes poder contra él.
El ministerio del pastor Prince ha recibido muchos testimonios de personas que han sido liberadas de todo tipo de esclavitudes, como estilos de vida pecaminosos y enfermedades. Estas preciosas vidas fueron liberadas porque reconocieron. Estas preciosas vidas fueron liberadas porque reconocieron y confesaron que sus pecados habían sido perdonados y que eran la justicia de Dios en Cristo. Dejaron de intentar convertirse en lo que ya son, justos en Cristo, y simplemente descansaron en la obra terminada de Jesús. Puedes leer testimonios aquí y he dejado en este escrito un testimonio a una sección en español que tiene el pastor Prince, donde tiene devocionales, donde tiene artículos y donde tiene algunos testimonios. Puedes buscarlos ahí porque es lo que se nos alienta a hacer en este escrito, a buscar estos testimonios de la liberación que han recibido muchas personas. En el documento en inglés había un enlace a la página del pastor Prince en inglés. Si tú hablas inglés, te recomiendo entrar a la página del pastor Prince y buscar la sección de testimonios. Hay cientos de testimonios de liberaciones de todo tipo que son realmente tremendos, y cómo la gente recibe a través de recibir esta gracia y aceptar este perdón de pecados. Sigo mi lectura. Solo la gracia puede proporcionarte favor divino y paz con las personas. Una de las áreas en las que una persona puede caer de la gracia es en la de intentar ganarse el favor de los demás. Hay muchas personas que están atrapadas con un estilo de vida centrado en el esfuerzo de tratar de agradar a Dios y a las personas con sus propias fuerzas. Este estilo de vida es muy agotador. Dios quiere que vivas una vida de descanso. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. En inglés dice en favor para con Dios y para con los hombres. La gracia es un favor inmerecido. Cuando caes de la gracia, también caes del favor de los hombres. Antes de continuar, debes saber que incluso cuando estés bajo la gracia y tengas el favor de Dios en tu vida, no tendrás el favor de todas las personas con que te encuentres. Incluso Jesús, que tenía el favor de Dios y de los hombres, Lucas 2:52, no tenía el favor de los fariseos. La gracia de Dios antagoniza a las personas moralistas y su legalismo. Habrá personas que verán que eres bendecido por la gracia de Dios y se pondrán celosos y se enojarán y te perseguirán. Ten ánimo, porque Jesús experimentó lo mismo. Caer de la gracia no solo te hace caer en pecado y perder el favor de la gente, sino también puede tener un efecto mortal. 2 Corintios 3, versículos 6-9. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y está explicando esta parte en estos versículos, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Esto se refiere a los 10 mandamientos, ya que eran la única parte de la ley que fue escrita en piedras con el dedo de Dios. Si el ministerio de condenación, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hubo un tiempo para que el ministerio de la condenación, la ley, ocupara un lugar central y tuvo gloria en ese momento. Sin embargo, ahora la gloria de la ley ha pasado y no se puede comparar con el ministerio de justicia de hoy, la gracia, que lo excede en gloria. La gracia, no la ley, es el corazón de la verdadera santidad. En los tiempos del Antiguo Testamento, la nación más santa era Israel. La ciudad más santa de Israel era Jerusalén. El lugar más sagrado de Jerusalén era el monte del templo donde estaba el templo, y el lugar más sagrado de todos en el templo era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y en el corazón del arca estaba el propiciatorio, o en inglés se traduce como asiento de misericordia. Y aquí está una representación de este
del Arca del Pacto. Puedes ver esta imagen aquí que han hecho o recreado el equipo de producción del Pastor Prince. Es una reproducción de lo que habría sido el Arca del Pacto. Y bueno, voy a continuar con mi lectura. Aquí está otra imagen también, en donde vemos a los dos querubines y se ve este asiento. Este es el asiento de misericordia, o que en español se traduce como propiciatorio, donde se rociaba la sangre de los sacrificios. Y entonces dice aquí, el propiciatorio es donde se rociaba la sangre del sacrificio animal. Esta es una imagen de la sangre de Jesús derramada y rociada ante el trono de Dios, dándonos una base justa para presentarnos ante Dios. Debido a la sangre de Jesús, el trono de juicio de Dios se ha convertido en el trono de gracia para nosotros. La gracia es la mayor santidad, porque solo la gracia puede reconciliarte con Dios. Como hijos de Dios, queremos vivir una vida con excelencia moral, no con una actitud de yo soy más santo que tú, llena de orgullo y justicia propia, sino con santidad que hace que las personas se sientan como si estuvieran en la presencia de alguien celestial. Esa es la santidad que Jesús mismo poseía cuando caminó sobre la tierra. Si quieres eso para tu propia vida, permanece bajo la gracia, porque es lo único que puede producir verdadera santidad. Tu pecado ha sido cubierto por la gracia. Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento cuando los enemigos de Israel, los filisteos, robaron el arca del pacto. Sin embargo, terminaron devolviéndola porque el arca estaba causando estragos en su campamento. Los filisteos enviaron el arca en un carro tirado por 2 vacas y el arca llegó a un lugar llamado Bet-Semes. Desafortunadamente, los hombres de Bet-Semes decidieron quitar el propiciatorio, o este asiento de misericordia que vimos en esta imagen, y mirar dentro del arca, lo cual estaba prohibido. Esto fue lo que pasó. El relato está en 1 Samuel 16, versículos 19 y 20. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Por qué fue tan severo el castigo? Y aquí les muestro otra imagen que está en estas notas, que nuevamente es esta imagen del arca del pacto, que simula lo que estaba en el interior del arca. Guardados dentro del arca del pacto habían 3 elementos que representaban el pecado del hombre: los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, la vara de Aarón que reverdeció y la vasija de oro con maná. Estos elementos estaban ahí para recordar momentos en los que los hijos de Israel se rebelaron contra Dios. Para que la gente de Bet-Semes pudiera mirar dentro del arca, tuvieron que retirar el propiciatorio. Era como si Dios hubiera dicho: deja la ley dentro del arca y no la mires, porque la he cubierto con el propiciatorio o con el asiento de misericordia. Pero la gente eligió mirar la ley, que inevitablemente resulta en pecado, y por eso fueron derribados. Para que podamos sacar a relucir la ley, tenemos que hacer a un lado la gracia. Esto no solo nunca traerá la verdadera santidad, sino que el resultado de hacer esto es muerte. 2 Corintios 3:7. El siguiente punto: bajo la gracia fluyen la salud divina y la sanidad. El pastor Prince comparte una historia personal de cómo él era una persona despreocupada que no se preocupaba por su salud, porque confiaba en que el Señor lo mantendría saludable. Pero un día leyó sobre los beneficios de la desintoxicación con jugo y por miedo decidió tomar las riendas de su salud, bebiendo jugo de zanahoria a diario y tratando de llevar una dieta más saludable. Sin embargo, ese año su salud se deterioró más que cualquier año anterior y terminó en el médico con más frecuencia de lo habitual. No hay nada de malo
con comer sano, hacer ejercicio y acudir a chequeos médicos periódicos. Esas cosas son buenas para ti, pero la pregunta es esta: ¿dónde realmente reside tu confianza? Siempre pon tu confianza en la obra terminada de Jesucristo. Incluso los alimentos orgánicos más saludables provienen de la tierra que ha sido maldecida. No podemos poner nuestra confianza en la creación que ha caído. Debemos poner nuestra confianza en la redención, en la cruz de Jesucristo, donde Él cargó con nuestros pecados y nuestras enfermedades. Una vez más, el pastor Prince no nos está desalentando de comer alimentos orgánicos, tomar medicamentos o ir al médico. Pero mientras hacemos estas cosas, pongamos nuestra confianza en el Señor. Por ejemplo, en tu camino al médico puedes pedirle al Señor que te dé sabiduría, que le dé sabiduría al médico para un diagnóstico correcto. Al mirar al Señor para que prosperes tu salud, puedes orar para que todas las pruebas reflejen su gloria. Cuando ponemos toda nuestra confianza en los medios naturales para estar saludables, caemos de la gracia y el poder sanador de Cristo no puede surtir efecto en nuestros cuerpos. Si el Señor te lleva a tomar un suplemento de salud o a ver un médico, a un osteópata o un quiropráctico, por supuesto, adelante, pero al final de cuentas confía en el Señor para que la gloria de tu sanidad y salud no sean para el hombre, sino para el Señor. Bajo la gracia recibes favor en tu matrimonio y relaciones. ¿Has notado que las personas a las que miras con mucho favor suelen ser personas que no se preocupan por lo que piensan de ellas? Una de las áreas en las que podemos caer de la gracia es el área del favor de la gente. Esto sucede a menudo cuando intentas complacer o ganarte el favor de alguien. Buscar siempre complacer a la gente o hacer todo lo posible por hacerlo así generalmente hace que pierda su respeto y favor. Gálatas 1, versículos 9 y 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predicare diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de Dios busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que si buscara agradar a la gente en el contexto de la predicación acerca de la gracia, no sería un siervo de Cristo. Si Pablo quisiera agradar a la gente, predicaría acerca de la ley. Esto se debe a que la naturaleza humana ama la predicación de la ley y la gracia combinadas, ya que la ley le da al hombre un papel para desempeñar y algo de gloria que reclamar. Por otro lado, la gracia hace nada del hombre y todo a Dios. Esto verdaderamente le da a Dios toda la gloria. El pastor Prince da algunos consejos sobre la crianza de los hijos, instando a los padres a no buscar siempre agradar a sus hijos, ya que al final perderán el favor de sus hijos. El rey David cometió este error con su hijo Adonías. Primera Reyes 1, versículos 5 a 6. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido o nunca le había disgustado, dice en inglés, en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y explica esta parte del versículo 6 donde dice, y su padre nunca le había entristecido o le había disgustado. David nunca disgustó, nunca corrigió ni reprendió a Adonías. El resultado fue que Adonías murió, al igual que los rebeldes hijos de Elí, a quienes Elí nunca había reprendido. 1 Samuel 2, 12 a 36. El pastor Prince les recuerda a los padres que corregimos a nuestros hijos porque queremos que ellos sean lo mejor que Dios ha ordenado que sean, no porque nos preocupemos si los agradamos o nos miran con favor. Una de las formas de corregir a nuestros hijos sin usar los 10 mandamientos es enseñarles sobre su identidad en Cristo. Puedes decirle, porque eres un niño o una niña de Jesús, no vas a decir mentiras, no vas a robar. Es importante afirmarles a ellos de quién son. También es importante recordarles que son muy amados por su papá Dios y que Él está complacido con ellos. Cuando el diablo estaba tentando a Jesús en el desierto,
Sabía que era contraproducente recordarle a Jesús que él era el amado Hijo de Dios, Mateo 3:17, por lo que dejó a un lado la palabra amado cada vez que trató de tentar al Señor. La Biblia también dice que los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6:4. Un buen médico busca curar a sus pacientes, no agradarlos. Asimismo, los buenos padres buscarán criar bien a sus hijos, no complacerlos y agradarlos. No queremos caer de la gracia porque la gracia es lo que nos da todo. Queremos tener la abundancia de la gracia y el don de la justicia para que reinemos en vida. Romanos 5:17. El pastor Prince alienta a los esposos a amar a sus esposas, pero esto no significa tratar de complacerlas en todos los asuntos y alcahuetear todos sus caprichos y fantasías. Esto solo hará que la esposa pierda el respeto por su esposo. En cambio, una esposa admira a un hombre que no le tiene miedo y que defiende sus convicciones. Por ejemplo, si una esposa le dice a su esposo que no vaya a la iglesia, él debe pararse firme y defender lo que cree. El pastor Prince también alienta a los esposos a amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Jesús amó a la iglesia con los brazos abiertos en la cruz, incluso antes de que le dijéramos, lo siento por nuestros pecados. De la misma manera, en el matrimonio, no importa quién diga lo siento primero. Toma la iniciativa de amar a tu esposa a pesar de todo. Cuando dices, soy la justicia de Dios en Cristo, y Señor, recibo tu suministro de sanidad, provisión, restauración, completitud y bendiciones familiares por gracias, entonces Cristo hace efecto en tu vida. Y te aliento a repetirlo, diciendo, soy la justicia de Dios en Cristo, y Señor, recibo tu suministro de sanidad, provisión, restauración, completitud y bendiciones familiares por gracia. Entonces Cristo va a hacer efecto en tu vida. Debes decirlo y creerlo en tu corazón. El pastor Prince cierra el servicio orando por las personas con estas condiciones. Una persona que ya no va más a la iglesia y tiene una afección pulmonar. Una mujer que se lastimó un músculo de debajo de la axila hacia la espalda. Dolores de cabeza, ministra un dolor de dientes en la parte posterior de la boca o de muelas. Cálculos biliares, dolor en la nuca, condiciones óseas, problemas del codo, enfermedades de la tiroides y palpitaciones del corazón. Toda sanidad puede resistir la prueba de la ciencia médica. El pastor Prince alienta a aquellos por los que oró a que regresen a sus médicos para verificar su sanidad. Solo deja de tomar tu medicamento cuando tu sanidad haya sido confirmada por informes médicos. Entonces, por favor, escríbenos para compartir tu testimonio. Para terminar, el pastor Prince nos da a todos una tarea. Pregúntale al Señor cuáles son las áreas de mi vida en las que he caído de la gracia. Dios, enséñame cuáles son esas áreas de mi vida en que he caído de la gracia. Muchas veces es sutil y ni siquiera nos damos cuenta. Una vez que el Señor te revele estas áreas, arrepiéntete cambiando tu mente y volviendo a la gracia. Y la oración final, Padre en el cielo, te doy gracias por todos bajo el sonido de mi voz. Te agradezco, Padre, por cada familia que está mirando en este momento. Y mientras levantamos nuestras manos ante ti en un acto de disponer el corazón para recibir, como un acto de beneficiarnos de todo lo que Cristo ha hecho en la cruz, Padre, oramos para que seamos familias tan bendecidas que provoquemos la envidia de muchos a nuestro alrededor, que se pregunten, ¿quién es este Dios al que sirves? Padre, oro en el nombre de Jesús para que esta semana haya grandes manifestaciones de favor en las vidas de todas estas familias y las vidas de las personas que están sintonizando. En el nombre de Jesús. Padre, protégelos durante esta semana del virus COVID-19, donde quiera que vayan. Señor, colócalos en el lugar correcto, en el momento correcto y protégelos de toda enfermedad y de toda dolencia. Incluso lo que se está gestando en sus cuerpos ahora mismo, golpéalo o hiérelo, amén, y haz que no crezca en el nombre de Jesús. Padre, infúndelos con vida, tu vida de resurrección, haciendo que cada punto muerto, incluso de su cabeza, cerebro y memoria, cobre vida nuevamente en el nombre de Jesús, amén. Alabado sea nuestro Señor y Padre en los cielos.
presérvalos a ellos y a sus seres amados y a sus pequeños de todo mal en el nombre del Señor Jesucristo. Concédeles a cada uno de ellos una gran paz, shalom, en cada parte de su ser, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta entonces han sido las notas de qué significa caer de la gracia. Y le pido a Dios que nos dé luz y entendimiento un poquito más de lo que es la gracia y de lo que significa verdaderamente caer de la gracia, y que entendamos en su gran bondad, en la gracia que Dios nos está dando, en esta luz que Dios está abriendo en estos tiempos finales antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, que realmente entendamos más lo que nuestro Señor hizo y todo eso haga efecto en nuestras vidas. Que todo eso que nuestro Señor Jesucristo ganó haga efecto en tu vida, hermano, en tu familia, en tus relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo. Que esa bendición de Dios fluya a raudales en tu vida y bendiga todo tu ser, desde tus entrañas, todo tu ser, tu salud, tu hogar, tus hijos, todo lo tuyo y tu trabajo, a todos los que amas. Dios te bendiga inmensamente en el nombre de Jesucristo. Ha sido un placer para mí compartir contigo estas notas. Shalom.